Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta meditación, reflexión sobre la Carta Apostólica Firmes en la Brecha. El día de hoy, Padre Jorge, bienvenido. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de a qué hora nos están oyendo. Gracias por seguir esta transmisión y esta exhortación apostólica que hemos estado siguiendo. Bien, pues habíamos hablado un poco de la introducción en la primera semana. Las siguientes 3 semanas fueron los contextos y esta semana nos toca meditar la primera pregunta que hace el obispo y es ¿qué significa ser un hombre católico? Es una pregunta un poco extensa en cuanto a contenido, entonces lo dividiremos en dos partes. La próxima semana abordaremos la segunda parte de esta pregunta. Padre Jorge, ¿gusta iniciar? Claro que sí. Como decíamos, la primera pregunta, ¿qué significa ser un hombre católico? Y de aquí, pues vamos a iniciar con esta pregunta de Echeo. Como vemos, cada hombre particular debe llevar una aceptación madura, un entendimiento de lo que significa ser hombre. Como vemos ahora en nuestra sociedad, ahora con toda esta parte de la ideología de género, donde a veces los varones no se aceptan y quieren ser otra cosa. Igual sucede con las mujercitas, de que también ellas no se aceptan y les gustaría ser cualquier otra cosa. Entonces aquí empezamos con esta primera parte de he aquí el hombre y qué es lo que significa ser hombre. Muy bien, y ciertamente Hecho Homo es también una obra que hace el filósofo Federico Nietzsche, donde hace una crítica muy fuerte al quién es el hombre, ¿no? Y esto en cuanto al cristianismo, porque en el texto latino, cuando Pilato presenta a Jesús, dice, he aquí al hombre, o he aquí el hombre. Y el obispo dice que cada hombre, y en particular hoy, pleno 2021, debe de llegar a una aceptación madura y entendimiento de lo que significa ser un hombre. Y esto pareciera ser obvio, ¿no? ¿Qué significa ser hombre hoy en día? Yo, Alejandro, ¿cómo vivo mi varonilidad? Padre Jorge, ¿cómo vive su ser hombre? Y así cada uno de nosotros, hombres católicos, deberíamos de preguntarnos cómo vivo este ser hombre hoy en día. Y recuerden que hemos estado haciendo una diferenciación entre el ser hombre y ser macho, que no tiene nada que ver y que los mexicanos nos sale muy bien el ser machos, pues desde que empezamos a tomar roles en la vida. Y en nuestro mundo, dice el obispo, que hay muchas imágenes distorsionadas y evidencia de la deformación y la confusión sobre lo que es la masculinidad verdadera. Y se puede llegar a decir con certeza que es la primera vez en la historia de la humanidad que la gente está tan confundida de qué y tan errónea, o sea, estamos tan equivocados y confundidos de lo que ahora intentamos determinar nuestra propia masculinidad y feminidad. Es decir, los hombres y las mujeres nos encontramos tan perdidos en el mundo que nosotros mismos decidimos en esta libertad, si no es que libertinaje, cómo es vivir yo mi masculinidad y las mujeres su feminidad. Y para muestra un botón, hace unas semanas estaba con uno de los hermanos caminando por el centro histórico y nos llamó mucho la atención porque venía un señor como de 50, 55 años caminando sobre la calle de Madero, vestido como que venía de la oficina, elegante, saco, pantalón, pero zapatillas, tacón de aguja de esos de 20 centímetros. O sea, si uno lo veía de talón hacia arriba, era francamente masculino, pero zapatillas y el hermano y yo nos volteamos a ver con cara de, ah, caray, o sea, habíamos visto y quizá estamos acostumbrados a ver transexuales, transgénero, esta cultura de los drag queen que está tan de moda, pero no una mezcla tal cual. Y en son de broma decíamos, bueno, al rato a ver
qué zapatillas quedan mejor, si a las mujeres o a los hombres, ¿no? Porque se está dando un cambio cultural. Y lo decíamos en son de broma, pero aquí el obispo lo dice pues en una manera seria. Hemos distorsionado tanto nuestra masculinidad que ahora nosotros determinamos qué es ser masculino. Padre Jorge. Y es verdad, como decías ahorita al principio, siguiendo con esta exhortación, vemos en el juicio de Jesús con Pilato, cómo Pilato presenta a Jesús como eche homo, que he aquí el hombre. Pensaba que solo presentaba a un hombre de Nazaret, sin saber reconocer que presentaba a Dios hecho hombre, el verbo encarnado, Jesús de Nazaret, quien es completamente Dios y completamente hombre, que es la perfección de la masculinidad. Y ahora que estamos a punto de iniciar con el Adviento, preparándonos para lo que va a ser la Navidad, pues aquí es donde celebramos este acontecimiento de redención y de salvación, donde Dios se hace hombre en Jesús y donde vemos que estas dos naturalezas, hombre y Dios, pues conviven perfectamente en esta masculinidad. Y decimos, en Jesús se hace perfecta esta masculinidad del hombre. Exacto. Y luego he aquí el que se pensaba que solo se presentaba a Jesús de Nazaret en cuanto a la presentación de Pilato, sin saber reconocer que se presentaba a Dios hecho hombre, es decir, el verbo encarnado, ese logos o esa palabra de la cual habla el prólogo de San Juan en el capítulo 1 del Evangelio, Jesús de Nazaret, quien es completamente Dios y completamente hombre, y lo cual profesamos cada domingo en el credo, la perfección de la masculinidad. Entonces, si tú, caballero, te preguntas, ¿en dónde podemos encontrar esa masculinidad? O el modelo de ser masculino, de ser un hombre verdadero, lo encontramos en Jesús de Nazaret. Así es. Dice, pues cada momento de su vida en la tierra es una revelación de este misterio de lo que significa ser hombre. Y en Jesús de Nazaret, al contemplar su historia, su vida, los evangelios, pues podemos darnos cuenta a qué es lo que nos está llevando este modelo de la masculinidad. Vemos a un Jesús que desde niño pues estaba subordinado a sus padres, como también los jóvenes de ahora parecería que los padres estorban dentro de toda esta relación que ellos tienen con la sociedad y donde pues desde allí empiezan los problemas en la familia. Vemos después ya cuando pues están grandes y quieren formar una relación estable, esto no les permite porque no tienen una madurez perfecta, donde al llevar el noviazgo pues recurren a esta parte que decíamos, el ser hombre, diferente a lo que se conoce como el machismo, que muchas veces se recurre a esta faceta de que creemos que el hombre es aquel que debe dominar a la mujer, y cuando verdaderamente pues está lejos el misterio del hombre y de la mujer en una dominación, sino como veíamos anteriormente, que debe ser esta complementariedad. Exacto, y solo a través de Jesucristo o solo en Jesucristo nosotros podemos encontrar nuestra más elevada virtud y fortaleza de ser hombres, las cuales necesitamos en nuestra vida personal y en nuestra propia sociedad. Es decir, cada vez nosotros vamos perdiendo nuestra identidad masculina al comportarnos como machos, como animales y no como seres racionales. Es decir, la autoridad que ejerce el hombre en la familia muchas veces se ha convertido por el machismo en autoritismo o esta sobremanera de decir aquí se hace lo que yo digo y nos ha llevado al lado opuesto, ¿no? A una pasividad. El hombre ya no ejerce una autoridad y hemos ido dejando este puesto, por decirlo de alguna manera, relegado. Y cuando nosotros como hombres relegamos esta autoridad, hay alguien que la debe de tomar. Y en este caso, quien la ha tomado es la mujer, y no porque esté mal, y no porque diga que no puede, sino porque tenemos nuestros roles muy específicos. Por ejemplo, si vamos a la historia de nuestra humanidad, en los años 90, 80, 70, se empieza a dar este desplazamiento. ¿Por qué? Porque los hombres nos hemos vuelto, ¿cómo decirlo que no se escuche tan feo?
Hemos dejado de ser esta figura masculina y la mujer ha tenido que tomarla. Por ejemplo, se entendía que por familia tradicional el papá o el hombre de la casa llevaba el sustento a la familia, la mujer la administraba, se hacía cargo y se encargaba de la educación de los niños. Pero cuando este sustento no llega, la mujer, es decir, la ama de casa, tiene que jugar un doble rol. Es decir, ser la que aporta a la casa y a su vez la que educa. Entonces estamos relegando esta autoridad, este deber y esta responsabilidad a las mujeres. Tanto así que hoy en día los matrimonios o las parejas que componen una familia, ambos trabajan y los hijos son educados cuando bien les va por niñeras, por gente que prefiere la familia pagar o se ven en la necesidad de pagar por educar y ya no se da una verdadera educación. Y decía que esto se ve, por ejemplo, el ejemplo es en Jesucristo. Una figura admirable en la vida de Jesucristo es San José. José, que sin ser el padre biológico, es el padre putativo, es decir, el padre adoptivo, lo educa. Y Jesucristo, cuando se pierde en el templo y van por él, dice que se regresa con ellos y vive creciendo en gracia, sabiduría y... ¿Cuál es la otra, padre? En edad. Y en edad. Y abandona la casa paterna o materna, porque José no sabemos en qué momento de la historia muere, hasta que empieza su misión, es decir, hasta que ya está maduro para iniciar una nueva vida. Padre. Es como muchas veces dicen, 30 años para salvar a la familia y 3 años para salvar al mundo. Aquí vemos que Jesús, pues al estar en esta unidad familiar, pues nos enseñó a poder convivir, a poder vivir esta fraternidad entre nosotros, entre la familia, entre esposos, entre hijos, entre todo el núcleo familiar que conlleva. Y cómo también aquí el señor obispo nos lleva que el Padre pues envía a su Hijo para revelarnos lo que es ser hombre y que la totalidad de esa revelación nace de la cruz, como en los evangelios pues tenemos a un Jesús que siempre ha dicho aún no ha llegado mi hora y en cada momento pues se está presentando como ese encuentro del reino entre nosotros y como al momento en que ya va a llegar su pasión pues se presenta a un Jesús con sus discípulos que en primer lugar parecería que tiene un miedo cuando está ahí en el huerto de Getsemaní después de haber presentado en la última cena pues todo este plan de salvación que va a ser llevado a cabo y donde el Hijo del Hombre pues va a ser entregado a los hombres para que ellos tengan vida eterna. Entonces ahora sí tengo miedo, Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es cuando lo conforta el ángel, cuando empieza a sudar gotas de sangre y cuando sus amigos pues están dormidos, cuando dice no han podido ni siquiera velar una hora conmigo, la carne es débil pero el espíritu es fuerte. Entonces ahí también nos lleva a esta razón de que en el mundo hay un deseo y el deseo del hombre en la mayoría pues debería ser una felicidad y parecería que el hombre no es feliz dentro de la tierra, dentro de sus ocupaciones, sus actividades, parecería que todo está condicionado para que el hombre dentro de la sociedad sea solamente un objeto en el que trabaje, sea un objeto en el que esté en la familia, pero no vive esa relación de amor y no vive esa felicidad. Entonces, al final de cuentas, Jesucristo viene a mostrar que el hombre puede ser feliz, pero que su verdadera felicidad plena, pues será ya cuando cuando se tenga el reino entre nosotros, que será esa parucía. Exacto, y vemos cómo el mundo, el padre Jorge toca un punto muy importante, nos ofrece muchas figuras de masculinidad, los modelos, los atletas, los artistas, los intelectuales, según nuestras necesidades y nuestras características de ser hombre, el mundo tiene un modelo para nosotros, es decir, alguien que pudiéramos llegar a seguir, pero sin embargo, el obispo lo menciona y muy acertadamente diciendo, ningún atributo físico, masa muscular, inteligencia,
o talento, premios o logros pueden otorgarle masculinidad a un hombre. Entonces, la pregunta que nos surge sería, ¿qué otorga esa masculinidad? Pues se trata de las virtudes, de los valores, y estos los encontramos en Jesucristo. Ya que nos podemos ver tentados a caer en la idolatría, es decir, a envolver a aquellos que nosotros admiramos en ídolos y querer ser como ellos. Por ejemplo, un padre de familia que es exigente en cuanto a los estudios va a exigirle a los hijos que tomen como modelo algún intelectual. Una persona atlética va a decir que sus hijos deberían de ser como cierto deportista, y así sucesivamente, y perder de vista el verdadero hombre o el verdadero modelo de hombre que es Jesucristo. Y realmente, ¿cuánto se sufre cuando tenemos estos modelos de masculinidad, estos modelos a veces en nuestra sociedad, y recurrimos cuando no se logra ese ideal, esta meta, recurrimos a cosas que después nos hacen daño? Los vicios, las tentaciones, el querer ser mejor que los demás, cuando realmente estamos vacíos por dentro. A veces recurrimos a los gimnasios, vamos a decirlo así, no de una manera sana, sino de una manera en que queremos pues tener otro tipo de cuerpo para ser mejor o para poder ser feliz. Y cuando vemos que eso no nos va llenando, pues es cuando el hombre pues empieza a no tener un sentido dentro de su vida, y es donde empiezan estas depresiones, estas ansiedades, y es donde recurrimos a caminos falsos de nuestra sociedad. Exactamente, porque el modelo de masculinidad que encontramos en Jesucristo es uno en el cual nosotros no tenemos que adaptarnos a cierto, ¿cómo decirlo? Cierto estereotipo, sino va más bien en cuanto a nuestras actitudes. Por ejemplo, dice el obispo, veamos a Jesucristo como la expresión de la masculinidad, para poder ser transformados en Él. ¿Cómo nos vamos a transformar en Él? A través de su imitación, es decir, en cuanto a sus obras y en cuanto a los hechos, para ser los hombres que somos llamados a ser, no los que quisiéramos, no los que nos gustan, y cuando hablo de que nos gustan es en los que nosotros nos fijamos como un ideal, y dejar que otros vean a Jesucristo a través de nosotros. Es decir, Jesucristo fue un hombre que se la pasó haciendo el bien, que se la pasó entregándose, que fue un hombre obediente, que fue un hombre con autoridad, que fue un hombre con liderazgo, que fue un hombre capaz de transformar a través de la muerte toda la historia de una humanidad. Y aquí vemos cómo el obispo pues empieza a invitarnos a reconocer que a Jesucristo lo encontramos verdaderamente en la misa. Y decíamos al principio, para los hombres las misas son para las mujeres, y ellos muchas veces cuando van no se quedan en la parte de atrás, o simplemente se quedan fuera esperando al esposo, esperando a los hijos que están ahí adentro, pero ellos no viven con intensidad este encuentro de amor con Dios. Por eso dice el obispo, recibimos el regalo del mismo Jesús en esta Eucaristía, y por eso nos exhorta, llama a mis hermanos sacerdotes a despertar este sentido trascendental en los corazones de los hombres por medio de la reverencia y la belleza de la liturgia, y así ayudar a los hombres a descubrir a Jesús en la Eucaristía cada domingo. Ese es un ideal que debería tener la Iglesia en esta nueva evangelización, el poder atraer a aquellos que muchas veces dicen, es que la misa es aburrida, es que la misa ya no me llena, es que la misa no tiene sentido, y ahí es cuando debemos otra vez volver a poner en el corazón del hombre el amor de Dios. Porque si vemos nuestra sociedad tan perdida, es porque hemos sacado a Dios de todas nuestras actividades,
de toda nuestra vida y después nos vamos quejando diciendo por qué el mundo está tan mal. ¿Por qué? Porque Dios ya no forma parte de nuestra vida. Exacto, y una vez que como hombres dejamos entrar a Jesucristo a nuestra vida y lo tomamos como modelo de masculinidad, entonces podremos participar del amor de Jesucristo como esposo y de su paternidad generosa, pero sobre todo esa paternidad que es capaz de dar vida. Los mexicanos tenemos un dicho muy común que dice que padre es aquel que cría y no el que engendra, porque muchos hombres encuentran su masculinidad erróneamente en la cantidad de mujeres que pueden engañar, que pueden utilizar y que pueden seducir, siendo que así te vuelves cada vez más animal y menos hombre. ¿Por qué? Porque solamente te estás dejando llevar por un instinto. Ciertamente, platicaba con mi padre formador hace un tiempo que nosotros como seres humanos no estamos hechos para la fidelidad. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar deseosos de algo más. Ni los sacerdotes, ni los consagrados, ni los casados estamos diseñados para ser fieles. Y la infidelidad es algo, digámoslo así, natural. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestros impulsos naturales. Sin embargo, la fidelidad se da cuando nosotros optamos o por un estilo de vida, sea en el sacerdocio o la vida consagrada, o por una persona en específico, porque nadie te la impuso. Y esto me gustaría que te lo repitieras, caballero, ahí en tu casa. A mí nadie me impuso a mi mujer, yo la escogí, y la escogí de entre muchas, y la escogí para toda la vida, porque solamente así vamos a poder dar vida desde nuestro ministerio, de nuestra labor. El padre Jorge desde su sacerdocio, su servidor desde su ser religioso, y así cada uno, hasta aquellos que se encuentran todavía discerniendo cuál es su vocación, si se casan, si quedan solteros, si se vuelven religiosos, si entran al seminario para ser sacerdotes, etcétera. Poder dar vida, porque estamos llamados a eso, a que nuestra vida se pueda transmitir a través de los hechos cotidianos. Padre. Así es. Veo cada vez que estoy en la confesión cómo se acercan hombres y mujeres y dicen, hace mucho que no vengo a misa. Y al no venir a misa, como que siento un vacío, como que siento que me falta algo. Y cuando vengo a la misa me doy cuenta que es Dios quien llena todo esto y me gustaría estar en esta presencia permanente con Dios. Pero parecería que cuando llegamos a nuestras casas, cuando vamos a nuestras actividades, todo eso que vivimos durante la misa se nos olvida. Y como que nos ponemos esas diferentes caretas, nada más en la iglesia, me comporto de esta forma, todos somos hermanos, saludo a todo mundo, derramo amor, pero cuando llego a mi casa me pongo otra careta en el que soy frío, en el que no quiero que mis hijos se acerquen, en el que estoy cansado de llegar al trabajo y lo único que quiero es acostarme, ver la televisión o simplemente pues salir a algún lugar con mis amigos y no llegar a la casa donde me espera mi familia, donde me espera mi esposa, donde me esperan mis hijos, y muchas veces cambiamos esa felicidad, ese amor, por cosas pasajeras y temporales que no nos van a llevar absolutamente a nada y que muchas veces nos van a llevar a un sinsentido dentro de nuestra existencia y nos va a llegar a negar esa masculinidad, a negar este amor, a negar a este Dios que quiere estar presente con nosotros. Entonces ahí es importante, como dice aquí el obispo, qué alegría es para los hombres cuando son liderados con un sacerdote con sentido seguro de su masculinidad. Su llamado, como decías, a participar del amor de Cristo como esposo y su paternidad generosa y vivificante. Exacto. Y pudiéramos hasta este momento de la carta apostólica y de esta pregunta decir, bueno, para Jesucristo es fácil porque como es hombre verdadero, pero también es Dios verdadero, pues es muy sencillo. Pero no es así. Eso es algo que nos engaña nuestra mente de justificar nuestros errores o nuestras faltas. Y un gran ejemplo lo encontramos en los santos. Y hay que decir que los santos no solamente fueron los papas, los sacerdotes, los religiosos, sino los laicos también, matrimonios. El santo más actual es
este adolescente Acutis no tiene mucho que lo beatificaron, entonces podemos encontrar esta realidad de la santidad y de la imitación de Jesucristo muy palpable. San Juan Pablo II, bueno, él es papa, pero encontramos también matrimonios. Y los santos, son una continuación de los evangelios, pues ya que nos dan ejemplo de varios caminos de santidad. Pater. Así es. Pues tenemos ahora que hemos celebrado la fiesta de Cristo Rey del Universo, pues vemos aquí en México, durante la guerra cristera, como sabemos, el gobierno cierra los templos, no hay cultos, no hay sacramentos, y como los mismos laicos, los mismos que están del pueblo, pues empiezan a defender su fe, empiezan a defender la iglesia y se empiezan a levantar en contra de todas estas disposiciones que eran legales, pero que no eran de acuerdo a la necesidad del pueblo. Como cuántas veces nos hemos encontrado con diferentes leyes que pues están en contra de la misma familia, de la misma vida, de los mismos matrimonios. Y como decían ahora el obispo, de los quieren callar la verdad. ¿Cuántos sacerdotes por el gobierno han sido callados por hablar sobre estas leyes que se han realizado a favor del aborto, en contra de la vida, en contra de la familia, en contra de la dignidad de la misma persona? Y la iglesia ha querido levantar su voz, pero nos encontramos con tantas dificultades y a veces con tantas situaciones en las que no podemos pues hacer algo más allá de todo esto, porque inmediatamente viene el callar la libertad a lo que estamos llamados a este reino de Dios. Y los santos, pues, que vivieron todas estas situaciones, a pesar de que muchos, pues, dieron su vida hasta encontrarse por la verdad que ellos ansiaban y querían, y cómo gracias a ellos, pues, tenemos todas estas cosas en nuestra vida, la misma misa, las mismas procesiones, todo esto que se va realizando dentro de la iglesia, y que eso nos ayuda pues a encontrarnos con pues, toda esta sociedad que a veces nos inspira cosas para no tener, como decías, la misma moda, que a veces en la misma vestimenta como que se va perdiendo la masculinidad del hombre y como que se va llevando hacia otras cosas. Exactamente, y precisamente en este sentido, nosotros al ver a los santos como héroes, buscamos drásticamente vivir como Cristo. Es decir, nosotros al tener un santo varón como nuestro héroe y como un modelo que pudiéramos seguir, encontramos también a Cristo, ya que el santo ha aprendido de él. Y como lo dice San Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y cuando nosotros como hombres podamos decir esto, ya no soy yo el que vive, ya no soy yo el que se deja dominar por sus impulsos, ya no soy yo sino es Cristo el que vive en mí, nosotros podríamos decir que hemos encontrado la masculinidad perfecta en nuestras vidas, porque lo primero es reconocerla en Cristo, segundo, identificarlo en un santo, y tercero, poderlo transmitir a través de mi propia vida. Así es, aquí el mismo obispo nos invita pues a buscar un santo de nuestra preferencia, dependiendo de lo que estamos teniendo de dificultades, para ver qué virtudes pueden vencer esos pecados y cómo diferenciar a los diferentes santos. El primero que menciona pues es San José, como esa confianza en Dios para vencer el egoísmo. San Juan Bautista, la humildad contra la arrogancia que a veces nos presenta el mundo. El mismo San Pablo, que defensor de la verdad contra a veces una vida mediocre que estamos llevando. San Miguel Arcángel, la obediencia a Dios contra ese libertinaje, esa rebeldía que a veces se tiene. San Benedicto, oración y devoción a Dios contra la pereza que a veces nos llega. San Francisco de Asís, esa felicidad contra a veces ese moralismo que a veces nos llega. Santo Tomás Moro, esa integridad
contra ese doble ánimo que a veces se tiene. El beato Pier Giorgio Frasetti, la castidad contra pues, ese pecado de la lujuria, San José María Escriba, la audacia contra el temor mundano, y el mismo San Juan Pablo II en la defensa de los débiles contra la pasividad que a veces nos va llevando a no actuar dentro de nuestra sociedad, a no levantar la voz. Exactamente, y esta es una lista de solamente 10 santos que nos ofrece el obispo, donde nos presenta la virtud y el pecado. Nosotros tenemos un pecado latente, es decir, un pecado, nuestro pecado constante, aquel del cual nosotros nos confesamos casi siempre, si no es que siempre, en cada una de nuestras confesiones. Y entonces nos preguntamos, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? De ya no me voy a confesar con el mismo padre porque entonces si el propósito de enmienda se trata de no volver a pecar y vuelvo a pecar y vuelvo a pecar, pues ya me da vergüenza, ¿no? Y hay quienes dicen, bueno, ya no me confieso porque ya no voy a cambiar. Pero aquí encontramos a Padre Jorge le da risa porque él me ha confesado varias veces, es mi confesor en Chihuahua. Entonces, decir, encontrar en el santo no solo un modelo de masculinidad, sino también un modelo de virtud. Si mi pecado es la pereza, es la lujuria, es la vanidad, es la avaricia, ¿cuáles me faltan, Pater? Me faltan tres. Gula, La lujuria, gula, la ira. la, la ira, y no la de ira, sino la ira. Nos vemos tentados y tenemos un pecado capital, un pecado constante o frecuente en nuestra vida. Lo primero es identificarlo y ser bien honestos, dejarnos de hacer tontos y decir, ay, no, es que yo soy el hombre más... No, no, no. Es que yo no mato, yo no robo. Sí, pero las cosas que no haces también es un pecado de omisión. Y encontrar en algún santo esta virtud y pedírsela constantemente. No te pido que inmediatamente vayas y te compres una imagen de bulto o una estampita y le hagas la novena y le reces, que no estaría mal, pero lo mejor es verlo desde la parte humana, porque la espiritualidad vivida desde lo humano es una espiritualidad plena, si no es pura fantasía. Pater. Así es. Por ejemplo, mi santo de mi preferencia, pues siempre ha sido San Agustín, sobre todo en esas confesiones donde pues él ve la debilidad que siempre tuvo en su vida en base al pecado, pero cómo fue saliendo poco a poco hasta encontrarse con Cristo, hasta encontrarse con Dios, y a partir de ahí toda su vida dio una vuelta completa, una conversión, donde después pues es uno de los grandes filósofos de la iglesia, donde pues vemos cómo fue llevando la barca de Cristo, que es esta iglesia, y cómo como obispo de Hipona, pues ayuda a esta conversión también a aquellos, porque él se reconoce débil y sabe de sus pecados, de sus tentaciones, pero sabe que con Cristo todo es posible. Por eso aquí nos habla el obispo de San Juan Pablo II, cómo después de aquel atentado él pues estuvo más firme en su fe, y como dice, abran las puertas a Cristo, no tengan miedo de encontrarse con este Dios. Vemos ahora que estamos celebrando este miércoles a San Andrés Dunlac y compañeros mártires del Japón, de los vietnamitas. Vemos cómo allá todavía hay países en las que sigue habiendo esta persecución religiosa y donde sigue habiendo tantas personas que se entregan y entregan su vida por la predicación del evangelio. Exactamente, y la cuestión de la santidad no es algo del pasado. Precisamente el día de hoy estamos viviendo una época con muchísimos mártires. En Israel, en Siria, cristianos hombres que dan la vida por no renegar de su fe. Hoy en día, en México, en Chihuahua, la Ciudad de México, Tehuacán, en cada uno de los estados, nosotros podemos dar este ejemplo de santidad, no por ser piadosos o por ser mochos, y perdón por la palabra, sino por ser hombres, por ser masculinos, por esta
ir en contra de esta cultura de sin padres, porque los niños se están quedando sin papás, sin esa figura de autoridad. Se están dejando llevar por la tecnología y es muy triste ver cómo un teléfono viene a sustituir, o una tablet, una computadora, vienen a sustituir el lugar del padre, la enseñanza. Y entonces, como dice una canción de Franco De Vita que me encanta, cuando el padre intenta reprender o educar o guiar al hijo, ya es demasiado tarde, porque el hijo ya ha tomado las fuerzas necesarias para decir, esto no es así. Y entonces se hace lo que el hijo quiere. Y me gustaría, no sé si Padre Jorge tengas algo más que decir antes de que vayamos cerrando esta primera parte de la pregunta, ¿qué significa ser un hombre católico hoy? ¿No? Vemos también que muchas veces en lo que a veces nuestra sociedad dicen los padres, voy a darle a mis hijos lo que yo nunca tuve. Entonces, al darle todo eso, pues también estamos malcriando a los hijos cuando deberíamos de poderles dar aquello que tuvimos, aquellos valores, aquel encuentro como nuestros padres, nuestros abuelos, pues nos mandaban al catecismo. Y como en el catecismo, a pesar de que muchas veces pues íbamos a fuerza, lo digo por mi parte, cuando era niño casi me sacaban de abajo de la cama para poder ir al catecismo. Entonces, cómo eso nos va llevando a tener un encuentro con Dios y eso nos va marcando a lo largo de nuestra vida. Exacto. Y pues vamos cerrando con esta frase fuerte o estas palabras fuertes que dirige el obispo y dice, hombres, nunca debemos pensar que la santidad y el valor son cosas del pasado. Ustedes y yo somos llamados a una santidad que le muestra a Cristo al mundo como nuestros padres lo hicieron incontables veces a través de la historia, siguiendo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ser valientes y tener ánimo para que nuestra masculinidad se vea más en las virtudes y en las fortalezas a semejanza de Cristo que en una actitud machista, cerrada y donde decimos yo no. ¿Por qué? Porque soy hombre, o las cosas se hacen así porque soy hombre. No se trata la masculinidad de un tono de voz o hasta en la vestimenta, sino de la actitud que tomamos ante la vida. Padre. Pues muy bien. Aquí ya vamos en esta primera pregunta, ya más o menos respondiendo qué es el ser hombre católico. Ya después vamos a ver cómo es la identidad del hombre católico y a qué se refiere todo esto para ya ir cerrando con esta pregunta de cómo ser hombre católico, cómo poder encontrarnos con este encuentro con Dios. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos ven, los que nos están escuchando. Saludos fieles de la parroquia de San Lorenzo Teotipilco en Tehuacán, a mis queridos amigos en la colonia Manantiales, Lupita, Karina, Magda, la señora Alejandra, que normalmente nos están siguiendo por sus comentarios, a los feligreses de la parroquia de San Isidro Labrador en Camargo, un fuerte abrazo. Mis condolencias por la pérdida del padre Baeza. Es una noticia triste, pero confiemos en que el padre Baeza ha hecho un gran trabajo con su ministerio sacerdotal y sobre todo que se encuentra gozando de la casa del Padre que tantas veces predicó. Padre, ¿gustaría darnos su bendición para cerrar? Claro que sí, el Señor esté con ustedes. Y con tu Y la espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y sus familias, los acompañe y los proteja siempre. Que Dios los bendiga abundantemente. Gracias, Padre. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana.